La vida y el triste final de Gracie Allen. Grace Ethel Cecile Rosalie Allen nació el 26 de julio de 1895, o 1896, o 1902 o 1906. Esta confusión con respecto a su nacimiento se debe al hecho de que su certificado de nacimiento guardado en la ciudad y el condado de San Francisco fue destruido en un terremoto de 1906. Nació en San Francisco, California, de George Allen y Margaret Teresa Allen. Su padre también era animador. Gracie mostró signos de artista desde una edad temprana e hizo su debut en el escenario durante uno de los espectáculos de su padre. Tenía solo 3 años cuando dio su primera actuación en la radio. Asistió a la Sea Convent High School, pero la abandonó a la edad de 14 años para unirse a sus 3 hermanas en el escenario. Se llamaban The Four Collins y realizaban danzas folclóricas irlandesas, hasta que un día fue contratada por Larry Rayleigh Company. Dejó la empresa por una disputa monetaria y decidió unirse a una escuela de secretariado. En 1922 conoció a George Barnes en el backstage de The Union Theatre at the Union Hill en Nueva Jersey. Ella había oído que George y su entonces compañero de comedia, William Lorraine, se dirigían a una separación. Fue a hablar con uno de ellos y confundió a Barnes con Lorraine. Barnes le contó su error después de un tiempo, pero a Gracie no le importó, y ambos decidieron hacer juntos su primera temporada de comedia. El dúo hizo su debut en la comedia en el teatro de Hill Street de Newark, Nueva Jersey. Mirando la energía y el momento cómico de Gracie, Barnes escribió su acto de una manera que le dio a Gracie todos los golpes ingeniosos, mientras que él era solo su hombre serio. En 1926, Barnes seleccionó una rutina llamada Lamb Chops, que se convirtió en un éxito entre la audiencia. Más tarde, Keith Theatre los fichó a ambos por 5 largos años, donde se convirtieron en los mejores comediantes del vodevil. También fue el momento en que los dos se casaron, pero no dejaron de promocionar sus actos y hacer espectáculos en países europeos. La pareja hizo su debut en la radio en la década de 1930 en la cadena de la BBC, y poco a poco se convirtió en uno de los comediantes más populares de la época. Algunos de sus programas de radio fueron The Robert Vance Panatilla Show, entre 1932 y 1933, The Adventures of Gracie, entre 1935 y 1937, The Swan Soap Show, entre 1941 y 1945, o Maxwell House Coffee Time, entre 1945 y 1949. Allen fue invitada por Eddie Cantor a su propio programa de radio, en el que apareció más tarde y emocionó a los oyentes. En 1932, ella y Barnes se unieron al programa de variedades musicales de Guy Lombardo y terminaron teniendo su propio contrato con la CBS para un programa llamado The Barnes and Allen Comedy Show. Su propio programa de radio se convirtió en un gran éxito, con aproximadamente 45 millones de personas escuchando su programa cada semana. Se convirtió en uno de los 3 mejores espectáculos en los Estados Unidos en ese momento. En 1949 su popular programa de radio se convirtió en un programa de televisión en la CBS. Continuaron interpretando a sus personajes de rutina, junto con los chistes de Gracie, bailando y cantando, hasta que el espectáculo terminó en 1958. El motivo de la finalización del programa fue el plan de Gracie de retirarse, ya que estaba cansada de desempeñar el mismo papel durante un largo periodo de tiempo. El espectáculo terminó con su estilo de clase de vodevil y algunas rutinas antiguas. El programa pasó a llamarse The Barnes Show y la ubicación cambió de la casa de Barnes a la oficina del señor Barnes. Sin embargo, la ausencia de Gracie se sintió claramente y el espectáculo apenas duró una temporada. En 1929, Gracie debutó en un cortometraje llamado Lamb Chops junto con Barnes. En 1932 aparecieron en su primer largometraje llamado
The Big Broadcast, que fue muy bien recibido por la audiencia. Sus otras películas exitosas son College Humor en 1923, International House en 1993, Many Happy Returns en 1934, donde Grace tuvo su primer papel protagonista, We Are Not Dressing en 1934, Love in Bloom en 1935, College Holiday en 1936, Damsel in Distress en 1937, que fue musical, y College Swing en 1938. Algunas de sus últimas películas fueron El caso del asesinato de Gracie Ellen en 1939, donde apareció sin su esposo, Mr. and Mrs. Snow en 1941, donde volvió a aparecer sin Barnes, y su última película fue Two Girls and a Sailor, que llegó en 1944. Antes, en 1940, Gracie anunció que se postulaba para la presidencia de los Estados Unidos con el boleto de la fiesta sorpresa, y realizó una gira por todos los Estados Unidos para realizar conciertos. Incluso publicó un libro, Gracie Allen for President, que incluía fotos de su gira. El premio Gracie lleva su nombre y es otorgado a mujeres, por mujeres, en radio, televisión, cable y medios basados en la web. Fue honrada por James L. Brooks, quien nombró a Gracie Films en su honor. Gracie se casó con su pareja y esposo George Barnes 3 años después de que comenzaran a actuar juntos. Se casaron el 7 de enero de 1926 en Cleveland, Ohio. Más tarde descubrieron que no podían tener hijos, por lo que adoptaron a 2 niños, Sandra Jean y Ronald John. Ronald se convirtió en un elenco regular de The George Barnes and Gracie Allen Comedy Show, mientras que Sandra hizo apariciones ocasionales antes de que decidiera convertirse en maestra. Se decía que Gracie era sensible y sufría de heterocromía. Tenía un ojo verde y un ojo azul. También tenía un miedo profundo a ahogarse que superó tomando lecciones de natación. El 27 de agosto de 1964, Gracie murió de un infarto en Los Ángeles, Estados Unidos. Ella sufría de una enfermedad del corazón desde hace tiempo. Fue enterrada en el Mausoleo de la Libertad, en Forest Lawn Memorial Park, Glendale, California. Su esposo murió 32 años después de Gracie, a la edad de 100 años, y fue enterrado junto a su esposa, con la cripta que dice Gracie Allen y George Barnes juntos otra vez. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Gracie Allen. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.